Soy Fran Tebar y soy fotógrafo aficionado de naturaleza. Hoy quiero hablaros de una cámara con la que estoy bastante contento con sus resultados y que llevo usando desde hace ya 7 meses. Se trata de la Q-Life doble lente H8201. Y aquí tenemos una nueva para desembalarla, ver qué contiene y ver cómo funciona. Ya en el exterior tenemos bastante información acerca de esta cámara. Aquí te indica que tiene dos lentes independientes gran angular, con un tiempo de activación de 0,1 segundo, 25 metros de alcance para los sensores y 3 sensores independientes. El vídeo diurno de 4K y vídeo nocturno de Full HD. Sensor de 8 megapíxeles para el día y 2 megapíxeles para la noche, gran apertura. A tener en cuenta es que esta cámara, al tener dos lentes diferenciadas, no tiene que cambiar al día y la noche en la misma lente y no produce esos ruidos que espantan a los animales. Una pantalla interior de 2,4 pulgadas, dos sensores con un ángulo de 130 grados, se le puede poner un candado, soporta una tarjeta de memoria de 512 GB, protegida contra la lluvia y el polvo, y pone que puede estar en espera 18 meses. Lo primero que encontramos al abrir la caja es una guía de uso rápida que contiene información básica de la cámara, pero está en inglés. Seguido del manual de uso con información más detallada que viene en varios idiomas, incluido el español. Después vemos que contiene un cable de sonido y vídeo para un monitor de televisión, un cable USB para descargar las fotografías y vídeos desde la cámara al ordenador, y al sacar la cámara lo primero que podemos ver es que es de color verde y negro, que presenta un camuflaje en relieve tipo hojas. Aquí tenemos la pantalla que contiene 44 LEDs infrarrojos, una lente para la noche, y otra lente para el día. Un sensor de movimiento delantero independiente de los dos sensores de movimiento laterales. Este pequeño piloto es un indicador de estado. Aquí tenemos una rosca para trípode u otro tipo de soporte, como el que viene incluido con la cámara. Un puerto para alimentación externa. Aflojamos los cierres para abrir la cámara y vemos que aquí es donde se puede poner un candado. Los cierres parecen resistentes y las sujeciones para la cámara también. Importante, debemos introducir una tarjeta micro SD clase 10 y de 4 a 8 pilas AA. Aquí vemos la pantalla de 2,4 pulgadas para visualizar las fotos y vídeos y los 4 botones principales para poder operar la cámara, así como un pequeño altavoz. En la parte de abajo a la izquierda se encuentra la ranura para insertar la tarjeta micro SD, salida para el cable de sonido y vídeo, el puerto USB para descargar los archivos, el interruptor principal. Bueno, ahora le pondremos la tarjeta micro SD y las 8 pilas alcalinas AA, pero antes vamos a ver qué contienen los accesorios. Vemos que contiene una fuerte correa de sujeción, la hebilla también parece resistente, un soporte para pared que puede ir conectado a la rosca trípode que trae la cámara y los correspondientes tornillos y espiches. Vemos que esta cámara también trae de regalo una tarjeta micro SD de 32 GB, lo cual es muy interesante, así no hay que andar comprándola, y una llave Allen para apretar las rótulas del soporte. Introducimos la tarjeta micro SD en su correspondiente ranura, comprobamos que está bien metida.
Quitamos la tapa del compartimento de las baterías, introducimos 8 pilas alcalinas AA. Bueno, ahora vamos a programar la cámara. Abrimos la cámara. Vemos que está la tarjeta debidamente insertada, ya tiene las pilas. Entonces aquí en el interruptor principal lo movemos hacia la zona intermedia y ya podemos ver que se enciende. Pulsamos el botón menú para que se nos despliegue todo el menú de la cámara. Bien, vamos a buscar primero lenguaje. Pulsamos OK. Buscamos español. Pulsamos OK. Y ya vamos a ir avanzando hasta arriba. Timelapse lo dejamos. No vamos a hacer timelapse. Tiempo de grabación tampoco. Se puede configurar la hora de inicio y finalización y la cámara funcionará solo en el intervalo de tiempo indicado. Sensibilidad de los detectores está en media. Yo la voy a poner en alta porque vamos a probarlo. Detectores de movimiento están en on. Retardo de disparo 5 segundos, lo dejo así, entre 5 segundos y 1 hora puede ser. Es el tiempo que va a tardar la cámara de un vídeo a otro, de una foto a otra, depende de lo que queramos. Grabación de sonido on. Duración del vídeo puede ser entre 3 segundos y 10 minutos. Vamos a dejarlo en 35 segundos. Resolución de vídeo, todas las resoluciones las voy a poner al máximo, tanto las de timelapse como las de vídeo normal. Disparo continuo no. Resolución de la foto nocturna 2 megapíxeles. La foto diurna yo la voy a poner en 32 megapíxeles. Modo, vamos a tomar foto y vídeo. Versión, restaurar ajustes no, número de serie, formatear tarjeta de memoria. Esto es muy importante porque es lo primero que tenemos que hacer cuando metemos la tarjeta antes de empezar a tomar vídeos y fotos por primera vez. Formateamos, sí. Muy bien. Señal acústica la vamos a quitar porque a mí en el campo no me gusta tener ruiditos. Así que a partir de ahora, protección con contraseña, no le voy a poner ninguna de momento. Sello de la foto. Hora y fecha. Hora y fecha. Ajustamos la hora y la fecha. Formato de la hora. 24 horas. Formato de la fecha. Día, mes, año. Y ajustamos la hora. Volvemos atrás en el menú. Captura sin fin nada. Y ya estamos otra vez en idioma. Así que ya la tenemos configurada. La apagamos. Así que vamos a colocarla. A ver si tenemos suerte y pillamos algo interesante. Hemos dejado colocada la cámara en el río y estamos subiendo por un barranco para adentrarnos un poco más en el bosque y buscar un sitio para la segunda cámara. Espero que podamos capturar alguno de los pequeños carnívoros que viven en estos bosques. Creo que este tronco es perfecto. Le ponemos la correa a la cámara.
y la pasamos por el tronco hasta apretar la hebilla lo suficiente para que quede bien segura. Una vez que pensamos que la cámara está correctamente colocada y está libre de obstáculos, el objetivo, movemos el interruptor principal hacia la derecha totalmente para poner a funcionar la cámara y que los sensores empiecen a trabajar. Este es aproximadamente el encuadre que tendrá la cámara. Vamos a recoger también la cámara que habíamos dejado colocada en el río. Durante el día solo un pequeño pájaro ha pasado por delante de la cámara, una motacilla flava, un pájaro de ribera. Y por la noche sí que apareció un zorro, que parecía no fiarse mucho. Podemos ver que está lejos, que los sensores han actuado desde lejos, y también podemos ver que la iluminación abarca toda la escena. Después de un par de días vengo a recoger la cámara de este otro lugar. Ha estado lloviendo y como podemos ver la cámara está totalmente empapada por fuera. Eso también es debido a que la pusimos mirando hacia arriba, entonces ha recogido en el objetivo y en la pantalla de los sensores todo el agua. Pero al abrirla vemos que permanece totalmente seca en su interior. Así que vamos a mover el interruptor hacia la izquierda para apagarla primero y luego a la zona intermedia pulsamos el botón play y movemos los botones hacia arriba o hacia abajo. Vemos que ha grabado vídeos de día, en este caso un meloncillo. En estas escenas nocturnas, tomadas con esta cámara semanas atrás, podemos ver cómo la iluminación LED funciona perfectamente. Vemos cómo va aumentando y disminuyendo la intensidad a medida que el animal se acerca o se aleja, sin que aparezca totalmente quemado cuando está frente al objetivo y perfectamente iluminado cuando está lejos. En esta otra escena podemos ver cómo todo aparece perfectamente iluminado y además podemos apreciar el sonido de la cámara. Aquí podemos apreciar cómo el rango dinámico de esta cámara es bastante bueno, porque a pesar de la intensísima luz solar que tiene la cámara enfrente, consigue un enfoque, nitidez y contraste muy aceptables. Si bien las cámaras trampa tienen múltiples usos, como el de vigilancia inalámbrica, por ejemplo, para los amantes de la naturaleza son un formidable aliado, pues pueden poner nuestros ojos 24 horas al día
en muchos y diferentes lugares a la vez, siendo una excelente excusa para salir al monte a hacer ejercicio y disfrutar, así como descubrir animales que difícilmente podríamos ver de otra forma. Como ya dije al principio de este vídeo, hace meses que utilizo esta cámara en diferentes condiciones y siempre con resultados excelentes. Me gusta su robustez, estanquidad y fiabilidad, pero sobre todo la calidad de las imágenes, pues tanto de día como de noche consigue capturar escenas de gran calidad. El campo de acción es muy amplio y los sensores son muy rápidos y funcionan perfectamente. No nos perdemos ningún animal que aparezca en la escena. Creo que está por encima de su precio y no tiene mucho que envidiarle a otras cámaras de gama más alta, pero bastante más caras. En la parte inferior del vídeo tenéis un enlace que os llevará directamente a la cámara. Tampoco olvidéis de un like y suscribiros a mi canal.